¿Cómo Dios te habla cuando tu cuerpo duele sin explicación médica? ¿Has sentido ese dolor extraño que aparece de la nada, que los doctores no pueden explicar, y tu corazón susurra que hay algo más profundo detrás? No llegaste aquí por casualidad. El cielo está usando tu propio cuerpo como pergamino para escribirte un mensaje urgente. Hoy descubrirás por qué Dios permite que sientas lo que sientes y cómo activar la promesa de Isaías 53:5. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Quédate hasta el final. Podrías recibir la sanidad que has estado buscando en los lugares equivocados. Hermano, hermana, hay momentos en la vida cuando nuestro cuerpo se convierte en un altar de revelación. Cuando ese dolor de cabeza aparece justo antes de tomar una decisión importante. Cuando tu espalda se tensa inexplicablemente mientras ora por alguien. Cuando sientes esa presión en el pecho que no es del corazón físico, sino del espiritual. La medicina moderna tiene sus límites, pero la sabiduría antigua de las Escrituras nos revela una verdad poderosa. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:5-6. No estoy diciendo que todo dolor venga de Dios, pero sí te aseguro que Él puede usar incluso nuestras molestias físicas para hablarnos. ¿Recuerdas cuando era niño y tu madre te tomaba la temperatura con solo tocar tu frente? Asimismo, nuestro Padre Celestial conoce cada fibra de nuestro ser. Él diseñó este templo de carne y hueso donde habita su espíritu, y cuando algo no está alineado espiritualmente, nuestro cuerpo puede ser el primer testimonio. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has tenido esa sensación física justo antes de algo significativo? Ese nudo en el estómago antes de conocer a alguien importante. Esa tensión en los hombros cuando estás a punto de enfrentar una situación que requiere valor. Ese cansancio inexplicable cuando necesitas descansar en la presencia de Dios. Tu cuerpo está conectado a dimensiones que la ciencia apenas comienza a comprender. Los médicos hablan del eje intestino-cerebro, de la conexión mente-cuerpo, pero las Escrituras siempre han declarado: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Ahora quiero llevarte en un viaje a través de una historia que cambiará para siempre la forma en que interpretas las señales que tu cuerpo te envía. Es la historia de un hombre que aprendió a descifrar el lenguaje secreto del dolor y cómo esa revelación no solo transformó su vida, sino que se convirtió en un ministerio poderoso para otros. Imagina por un momento que cada síntoma, cada molestia, cada sensación extraña fuera como una carta del cielo esperando ser leída. Que tu cuerpo no sea solo carne y hueso, sino un instrumento profético afinado por manos divinas. Esta no es fantasía, es realidad bíblica y está a punto de revolucionar tu comprensión del dolor. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. No estamos hablando de reemplazar la atención médica. Dios usa doctores, medicamentos y tratamientos como instrumentos de su gracia. Lo que estamos explorando es esa dimensión adicional, esa capa espiritual que muchas veces queda sin examinar. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede estar usando tu propio cuerpo para hablarte? Porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo una narración. Es un espejo donde podrías verte reflejado y una puerta hacia la comprensión de misterios que han estado ocultos en tu propia experiencia física. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por los pasillos de un hospital donde sucedió algo extraordinario, donde el dolor se convirtió en profecía y donde un hombre común descubrió que llevaba dentro de sí un don que cambiaría vidas para siempre.
Era una tarde lluviosa de octubre, en Santiago de Chile, cuando doctor Raúl Mendoza terminó su turno en el hospital público más concurrido de la ciudad. Con 35 años de experiencia como internista, había visto de todo: casos inexplicables, recuperaciones milagrosas y también esas situaciones donde la medicina simplemente no tenía respuestas. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Raúl comenzó a experimentar sensaciones extrañas mientras examinaba a sus pacientes. No eran alucinaciones ni imaginaciones de un médico cansado. Eran percepciones físicas muy reales, punzadas en el costado cuando revisaba a alguien con problemas hepáticos, presión en el pecho al atender casos cardíacos, dolores de cabeza intensos frente a pacientes con tumores cerebrales. Al principio lo atribuyó al estrés. Después de todo, trabajar en un hospital público en Latinoamérica significa enfrentar recursos limitados, turnos de 24 horas y la frustración constante de no poder ayudar a todos como quisieras. Se hizo todos los estudios médicos imaginables: resonancias, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas. Todo salía normal. «Tal vez necesito vacaciones», se decía mientras conducía hacia su casa en Las Condes, ese barrio acomodado donde vivía con su esposa Elena y sus 2 hijos adolescentes. La vida le había sonreído económicamente: consulta privada próspera, casa grande, autos del año. Pero esa tranquilidad material contrastaba con la inquietud espiritual que crecía en su interior. Elena había sido criada en la tradición católica, mientras que Raúl mantenía una postura agnóstica práctica. «Si existe Dios, que se manifieste claramente», solía bromear durante las cenas familiares cuando el tema surgía. No era hostil hacia la fe, simplemente la veía como algo irrelevante para su mundo de ciencia y medicina basada en evidencias. La rutina de Raúl era meticulosa: levantarse a las 5:30 am, revisar estudios de laboratorio mientras tomaba café, llegar al hospital antes de las 7:00 para el pase de guardia. Era reconocido por sus colegas como el diagnóstico humano, esa habilidad casi intuitiva para detectar problemas que otros pasaban por alto. Pero ahora esa intuición médica estaba acompañada de manifestaciones físicas que no podía explicar. La primera vez que lo notó conscientemente fue con doña Carmen, una señora de 60 años que llegó por dolor abdominal. Mientras la palpaba, Raúl sintió una quemazón intensa en su propio estómago, tan real que tuvo que disimular para no grimacear frente a la paciente. Los estudios de Carmen revelaron una úlcera péptica en exactamente el lugar donde Raúl había sentido el dolor. «Coincidencia», pensó, pero cuando lo mismo sucedió con 3 pacientes más esa semana, comenzó a prestar atención. «¿Te sientes bien?», le preguntó Elena una noche, notando que se frotaba las sienes constantemente. «Estás muy raro últimamente». «Solo cansancio», respondió Raúl, aunque sabía que era algo más. Esa misma tarde había atendido a un joven con migrañas severas y durante la consulta, él mismo había desarrollado un dolor de cabeza tan intenso que casi no pudo continuar el examen. Lo más desconcertante era que estos dolores aparecían solo durante las consultas y desaparecían minutos después de que el paciente se marchaba. Era como si su cuerpo se convirtiera en un receptor de las dolencias ajenas, un fenómeno que desafiaba todo su entrenamiento científico. Una madrugada de viernes, mientras revisaba expedientes en la sala de guardia, llegó un caso de emergencia que cambiaría todo. Un hombre de mediana edad, inconsciente, traído por paramédicos después de un accidente automovilístico, sin identificación, sin familiares. Solo las heridas que contaban su historia. Mientras Raúl se acercaba a la camilla, una sensación abrumadora lo invadió. No era dolor físico esta vez, sino algo más profundo, una tristeza desesperante que le cortó la respiración, seguida de imágenes mentales que no podía explicar.
Vio fragmentos como fotografías, una mujer llorando, una carta de despido, una botella vacía en el asiento del conductor. «Doctor, ¿está bien?», le preguntó la enfermera, notando que se había detenido a medio camino. Raúl sacudió la cabeza, tratando de concentrarse en el protocolo médico, pero mientras examinaba al paciente, las sensaciones se intensificaron. Su propio pecho se llenó de una angustia tan profunda que tuvo que sostenerse del borde de la camilla. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Como si una voz silenciosa le susurrara al oído, Raúl sintió la certeza de que este hombre no había tenido un accidente, había sido un intento de suicidio. Y más aún, sintió que debía orar por él, aunque hacía años que no pronunciaba una oración. Los exámenes posteriores confirmarían tanto las heridas como los niveles de alcohol en sangre que sugerían exactamente lo que Raúl había sentido. Pero lo que realmente lo impactó fue cuando el hombre despertó días después y entre lágrimas confesó haber perdido su trabajo, su matrimonio y haber tomado esa decisión desesperada en un momento de dolor insoportable. «Pensé que nadie me entendía», le dijo al doctor con voz quebrada, «pero usted me miró diferente esa noche, como si supiera». Miguel, un enfermero evangélico que había observado todo, se acercó a Raúl al final del turno. «Doctor, ¿puedo hablarle de algo que tal vez le parezca extraño?». Miguel era uno de esos enfermeros que llevaba décadas en el hospital, había visto nacer y morir a generaciones enteras, y tenía esa sabiduría que solo dan los años trabajando con el sufrimiento humano. Sus manos curtidas habían consolado a miles de familias, y sus ojos tenían esa profundidad que viene de haber sido testigo de milagros inexplicables. «Doctor Mendoza», le dijo con respeto pero con firmeza, «lo que usted está experimentando tiene un nombre en las Escrituras. Se llama don de discernimiento de espíritus y también don de sanidad. Está escrito en 1 Corintios 12, 8, 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu». Raúl lo miró con escepticismo, pero algo en el fondo de su corazón resonó con esas palabras. «Miguel, soy médico, creo en la ciencia, no en...». «¿Y quién cree usted que creó las leyes de la ciencia?», interrumpió Miguel con una sonrisa gentle. «Doctor, he visto cómo usted diagnostica casos que otros pasan por alto. He notado cómo los pacientes se calman cuando usted los toca. Y ahora lo veo sufrir con cada persona que atiende. Eso no es medicina normal, eso es Dios moviéndose a través de usted». Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Raúl. Las sensaciones físicas se intensificaron. Cada paciente traía consigo una experiencia sensorial que lo desestabilizaba. Con una niña que tenía leucemia, sintió una fatiga tan profunda que apenas pudo mantenerse en pie. Con un anciano diabético, experimentó sed insaciable y visión borrosa. Con una mujer que sufría depresión severa, se sumergió en una oscuridad emocional tan densa que tuvo que salir del consultorio para recuperar el aliento. Pero lo más perturbador era que, paralelamente a experimentar los síntomas, comenzó a recibir información sobre los pacientes que no estaba en sus expedientes. Sabía intuitivamente quién había sufrido abuso en la infancia, quién cargaba culpas no confesadas, quién tenía conflictos familiares sin resolver. Y lo más extraño de todo, cuando oraba silenciosamente por estos pacientes, muchos de ellos experimentaban mejoría inexplicable. Elena notó el cambio en casa. Raúl había perdido peso, dormía mal y pasaba horas leyendo artículos sobre medicina integrativa, psicología transpersonal y cualquier cosa que pudiera explicar lo que le estaba sucediendo. «Raúl, me estás asustando», le confesó una noche mientras cenaban. «Los niños también lo han notado.
Estás diferente, como si cargaras el peso del mundo. Es que tal vez lo estoy cargando, Elena, respondió él, frotándose los ojos cansados. No entiendes lo que es sentir el dolor de cada persona que toco. Es como si mi cuerpo se hubiera convertido en una antena para el sufrimiento ajeno. Fue en esa época cuando llegó el caso que quebró todas sus defensas racionales. Una adolescente de 16 años, traída por su madre con síntomas inexplicables, dolores articulares severos, fatiga extrema, pérdida de peso, pero todos los estudios salían normales. Los colegas ya hablaban de trastorno psicosomático, pero cuando Raúl se acercó a examinarla, una revelación lo golpeó como un rayo. Mientras palpaba sus articulaciones inflamadas, él mismo sintió un dolor punzante en las muñecas y rodillas. Pero más allá del dolor físico, recibió una descarga de información. Esta niña había sido víctima de abuso sexual y su cuerpo estaba manifestando el trauma a través de inflamación autoinmune. Su sistema inmunológico literalmente se estaba atacando a sí mismo, como respuesta al ataque que había sufrido su alma. La visión fue tan clara y devastadora que Raúl tuvo que excusarse y salir del consultorio. En el baño, se miró al espejo y por primera vez en su vida adulta, lloró. No solo por la niña, sino por todos los pacientes cuyo dolor había estado absorbiendo sin entender qué le estaba sucediendo. Cuando regresó al consultorio, tomó una decisión que desafió todos sus protocolos médicos. Con extrema delicadeza, le preguntó a la madre si podía hablar a solas con la adolescente. Durante esa conversación, sin acusar ni presionar, simplemente le dijo: «A veces nuestro cuerpo grita lo que nuestra boca no puede decir. Si hay algo que necesitas contarle a alguien, yo estoy aquí para escucharte». La niña rompió en llanto y confesó años de abuso por parte de un tío. El diagnóstico médico cambió completamente. Trastorno de estrés postraumático con manifestaciones somáticas. Con terapia psicológica especializada y denuncia legal correspondiente, los síntomas físicos comenzaron a disminuir gradualmente. Pero para Raúl, esa experiencia fue el punto de quiebre. Ya no podía negar que algo sobrenatural estaba operando a través de él. Sus colegas comenzaron a notar que los pacientes asignados al doctor Mendoza tenían tasas de recuperación estadísticamente anómalas. Algunos empezaron a llamarlo el sanador. Otros simplemente evitaban trabajar con él porque los incomodaba. La presión se volvió insoportable. Raúl comenzó a cuestionar si estaba perdiendo la cordura o si realmente había fuerzas espirituales operando que su entrenamiento científico nunca había contemplado. Las noches se llenaron de insomnio y los días de una sensibilidad tan intensa que consideró seriamente abandonar la medicina. Fue entonces cuando Miguel se acercó nuevamente. «Doctor, creo que es momento de que conozca a alguien que puede ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida». Miguel llevó a Raúl a una pequeña iglesia evangélica en la periferia de Santiago, donde pastoreaba un hombre llamado David Ramírez. No era el típico templo pentecostal que Raúl había imaginado, sino un lugar sencillo, pero lleno de una paz tangible que él sintió desde el momento en que cruzó la puerta. Pastor David era un hombre de unos 50 años, exmédico también, que había dejado la medicina tradicional después de experimentar algo similar a lo que ahora vivía Raúl. Su historia era extraordinaria. Había sido neurocirujano en el Hospital Salvador hasta que Dios le mostró que podía hacer más sanando almas que operando cerebros. «Hermano Raúl», le dijo con una sonrisa cálida después de escuchar su testimonio, «lo que usted está experimentando no es una maldición, es un llamado. Está escrito en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo».
Dios lo está equipando para llevar cargas que otros no pueden cargar. Durante esa primera conversación, algo extraordinario sucedió. Mientras Pastor David oraba por él, Raúl sintió por primera vez en meses que los dolores ajenos que había estado cargando se desvanecían. Era como si un peso invisible se levantara de sus hombros y por primera vez en semanas pudo respirar profundamente sin sentir presión en el pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó Raúl, asombrado por la liberación que había experimentado. «Usted ha estado cargando dolores que no le corresponden», explicó David. «Dios le está dando sensibilidad sobrenatural para diagnosticar y ministrar, pero también necesita aprender a descargar esas cargas en el lugar correcto. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Las siguientes semanas fueron de aprendizaje intenso. Pastor David le enseñó que la sensibilidad espiritual era un don, pero que necesitaba límites y protección divina. Le mostró cómo orar antes de cada consulta, pidiendo sabiduría para discernir qué información venía de Dios y qué era simplemente transferencia emocional. Le enseñó a devolver los dolores a Cristo después de cada paciente, en lugar de cargarlos él mismo. El cambio fue dramático. Raúl comenzó a funcionar como un médico profético. Mantenía toda su competencia científica, pero ahora tenía una dimensión adicional que le permitía ver más allá de los síntomas físicos. Podía detectar raíces espirituales de enfermedades, traumas no sanados que se manifestaban en el cuerpo y nudos emocionales que bloqueaban la sanidad. Pero la prueba más grande llegó un martes por la noche. Una ambulancia trajo a una mujer joven en estado crítico después de un intento de suicidio por sobredosis. Inconsciente, sin identificación, con signos vitales que se deterioraban rápidamente. Médicamente, había poco que hacer más que estabilizarla y esperar. Cuando Raúl se acercó a la camilla, la revelación lo golpeó como un tsunami espiritual. No solo sintió la desesperación que había llevado a esta mujer al borde de la muerte, sino que recibió una visión clara. Ella era madre soltera, había perdido la custodia de su hijo por problemas de adicción y había tomado esa decisión fatal después de recibir una carta legal que le negaba definitivamente las visitas. Pero más importante aún, Raúl vio que esta mujer tenía un propósito no cumplido. En la visión, la vio hablando a grupos de madres, compartiendo su testimonio, ayudando a otras mujeres que luchaban con adicciones. Era como si Dios le estuviera mostrando el plan original para esta vida que ahora pendía de un hilo. Sin dudar, Raúl hizo algo que nunca había hecho en el hospital. Comenzó a orar en voz alta sobre la paciente. «Señor Jesús», declaró con autoridad que no sabía que tenía, «esta hija tuya no ha terminado su propósito en esta tierra. Tú dijiste en Jeremías 29:11 que tienes pensamientos de paz para nosotros y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Restaura su vida y muéstrale que tu amor es más grande que su dolor». Los monitores que habían estado emitiendo alarmas constantes se estabilizaron gradualmente. Los enfermeros se miraron entre sí, sorprendidos por la mejora súbita en los signos vitales. Para la madrugada, la mujer había despertado y lo primero que hizo fue preguntar por su hijo. Raúl pasó horas conversando con ella durante los días siguientes. Le compartió lo que había visto en oración y ella confirmó cada detalle con lágrimas de asombro. Más importante aún, le explicó que había un Dios que la amaba incondicionalmente y tenía un plan para restaurar su vida. Esa mujer no solo se recuperó físicamente, sino que inició un proceso de rehabilitación que eventualmente le devolvió la custodia de su hijo. Años después, efectivamente se convirtió en consejera de madres con adicciones, exactamente como Raúl había visto en la visión.
La noticia de lo sucedido se extendió por el hospital como fuego. Algunos colegas comenzaron a buscar a Raúl para casos difíciles, otros lo evitaban por considerarlo demasiado religioso. Pero él había encontrado su verdadera identidad. Era médico del cuerpo y médico del alma, un puente entre la ciencia y la fe, entre lo natural y lo sobrenatural. Elena, le dijo esa noche a su esposa, creo que finalmente entiendo por qué me está pasando todo esto. La historia del doctor Raúl Mendoza no es solo una narrativa fascinante, hermano, hermana. Es un espejo profético que refleja una verdad bíblica fundamental. Nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para ser mucho más que carne y hueso. Es un templo sensible, un instrumento espiritual capaz de recibir revelaciones divinas a través de sensaciones físicas. ¿Reconoces algunos elementos de tu propia experiencia en esta historia? Tal vez has sentido esas coincidencias extrañas cuando tu cuerpo reacciona de maneras inexplicables antes de eventos significativos. O quizás has experimentado dolores que aparecen y desaparecen sin razón médica clara, especialmente cuando estás orando por alguien o enfrentando decisiones importantes. La Escritura declara en 1 Corintios 2, 14-15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Dios habla a través de múltiples canales, y tu cuerpo es uno de los más sensibles. Permíteme decodificar los símbolos espirituales que acabamos de presenciar en la historia de Raúl. Primero, el dolor físico inexplicable representa la intercesión involuntaria. Cuando sientes malestares que no tienen origen médico claro, especialmente si aparecen mientras oras o piensas en alguien específico, puede ser que Dios te esté invitando a interceder por esa persona o situación. Es como si tu cuerpo se convirtiera en un altar de sacrificio donde cargas las necesidades ajenas. Segundo, la sensibilidad aumentada simboliza el despertar profético. Esa capacidad de sentir más allá de lo normal no es neurosis, es sensibilidad espiritual activada. Ezequiel 36:26 promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón sensible. Tercero, las visiones o conocimiento sobrenatural que acompaña las sensaciones físicas representan el don de palabra de ciencia. Según 1 Corintios 12:8, es palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Información divina que trasciende el conocimiento natural para ministrar sanidad y liberación. Ahora, apliquemos esto prácticamente a tu vida. Si has estado experimentando sensaciones físicas extrañas, aquí tienes un checklist para discernir si Dios te está hablando. Señales de que tu dolor puede ser espiritual. Aparece súbitamente sin causa médica identificable. Se intensifica durante momentos de oración o adoración. Desaparece cuando oras o declaras la palabra. Coincide con situaciones específicas de personas cercanas. Viene acompañado de pensamientos sobre alguien en particular. Se presenta antes de eventos importantes o decisiones. Pasos para responder apropiadamente. No ignores la atención médica profesional. Dios usa doctores. Ora inmediatamente pidiendo discernimiento espiritual. Si es intercesión, ora por la persona o situación que viene a tu mente. Declara protección sobre tu propio cuerpo en el nombre de Jesús. Busca confirmación en la palabra y a través de consejeros espirituales maduros. María Elena, una mujer de mi congregación, experimentó dolores de cabeza severos durante 3 semanas. Médicamente todo estaba normal. Pero durante la oración, Dios le mostró que su hermana, que vivía en otra ciudad, estaba contemplando el suicidio.
María Elena llamó inmediatamente, descubrió que era cierto y pudo ministrar vida a tiempo. Los dolores de cabeza desaparecieron ese mismo día. El profeta Ezequiel experimentó algo similar cuando Dios le dijo en Ezequiel 4:4-6, «Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. 390 días llevarás sobre ti la maldad de ellos». Su cuerpo se convirtió en un instrumento profético para cargar intercesoriamente las consecuencias del pecado del pueblo. Jesús mismo experimentó dolor profético. En Getsemaní sudó gotas de sangre no solo por su propio sufrimiento venidero, sino cargando proféticamente los pecados de toda la humanidad. Lucas 22:44 registra: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Protocolo de protección espiritual. Cuando sientes dolor de intercesión, cubre tu mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Declara tu identidad, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Establece límites, intercede pero no cargues permanentemente lo que no te corresponde. Busca descanso en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11:28. Declara sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Carlos, un joven profesional, comenzó a sentir opresión en el pecho cada vez que pasaba por cierto barrio camino al trabajo. Pensó que era estrés, hasta que decidió detenerse y orar. Descubrió que había una casa donde ocurría violencia doméstica. Comenzó a interceder diariamente durante sus viajes y meses después se enteró que la familia había encontrado ayuda y restauración. Tu cuerpo no es tu enemigo cuando duele sin explicación médica. Puede ser tu aliado profético, un instrumento divino para participar en la obra intercesora del reino. Pero necesitas sabiduría para discernir, autoridad para ministrar y límites para protegerte. Protocolo práctico para activar la sanidad cuando Dios habla a través del dolor. Paso 1. Evaluación médica responsable. Siempre consulta primero con profesionales de la salud. Dios usa médicos, tratamientos y medicamentos como instrumentos de su gracia. La fe no reemplaza la medicina, la complementa. Como dice Jeremías 8:22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Dios provee sanidad a través de múltiples canales. Paso 2. Discernimiento espiritual. Una vez descartadas causas médicas, pregúntate, ¿este dolor apareció en contexto de oración, ayuno o situaciones espirituales específicas? ¿Viene acompañado de pensamientos sobre personas particulares? ¿Se intensifica cuando oras y se calma cuando declaras la palabra? Si respondes sí, puede ser comunicación divina. Paso 3. Activación de intercesión profética. Cuando disiertas que el dolor es espiritual, ora inmediatamente. Padre Celestial, si este dolor es una invitación a interceder, muéstrame por quién o qué situación debo orar. En el nombre de Jesús, activo mi autoridad como hijo tuyo para liberar tu reino en esta circunstancia. Paso 4. Declaración de límites espirituales. Fundamental para tu protección. Señor Jesús, intercedo por esta necesidad, pero no cargaré permanentemente lo que no me corresponde. Tú dijiste, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Entrego esta carga a tus manos y me libero de toda transferencia de dolor que no venga de ti. Paso 5. Sanidad personal y liberación. Después de interceder, declara sobre tu propio cuerpo, por las llagas de Jesús soy sano. Isaías 53:5. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Ordeno a todo dolor que no tenga origen divino que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Recibo salud, fortaleza y paz sobrenatural.
Ana Sofía trabajaba como enfermera en cuidados intensivos y comenzó a experimentar dolor de espalda severo que aparecía únicamente durante ciertos turnos. Después de múltiples estudios médicos normales, aplicó este protocolo. Descubrió que el dolor se manifestaba específicamente cuando atendía pacientes en estado terminal que tenían asuntos espirituales sin resolver. Comenzó a orar discretamente por estos pacientes mientras los atendía, pidiendo paz para sus almas y preparación para la eternidad. El resultado fue extraordinario. Varios pacientes que habían estado agitados encontraron tranquilidad en sus últimos momentos. Algunos incluso expresaron haber tenido sueños consoladores sobre familiares fallecidos que los esperaban. El dolor de espalda de Ana Sofía desapareció completamente una vez que entendió su propósito intercesorio. Más importante aún, desarrolló un ministerio poderoso de consuelo para familias en duelo. Si esta enseñanza ha resonado en tu corazón, necesito que hagas algo ahora mismo. En los comentarios escribe "Yo creo" si has experimentado dolor físico inexplicable que podría ser comunicación divina. Si has sentido sanidad mientras escuchabas este mensaje, escribe "Fui sanado" junto con una breve descripción. ¿Por qué es importante tu testimonio? Porque otros necesitan ver que no están solos en estas experiencias. Tu confesión pública de fe activará sanidad en otros que están pasando por situaciones similares. Romanos 10:10 declara: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el nombre de Jesús, declaro que tu cuerpo está alineándose con el propósito divino. Que toda sensibilidad espiritual que Dios ha depositado en ti sea activada para su gloria. Que tengas discernimiento para distinguir entre dolor natural y comunicación sobrenatural. Ordeno que cese toda transferencia de dolor que no venga del Espíritu Santo. Declaro que tu cuerpo es un templo limpio, un instrumento profético afinado para escuchar la voz del cielo. Que tengas sabiduría para ministrar a otros y autoridad para descargar cargas en el lugar correcto. Por la autoridad de Jesucristo, cancelo toda confusión espiritual sobre tu identidad y propósito. Tu sensibilidad no es debilidad, es equipamiento divino. Tu dolor intercesorio no es maldición, es llamado sagrado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Jesús ya cargó todo dolor que no te corresponde llevar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Tu mente está protegida de confusión espiritual y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Tu sensibilidad se convierte en fortaleza cuando está sometida a Cristo. La semana próxima exploraremos cómo Dios usa tus sueños para revelar su voluntad. Historia Hebreas. Descubrirás por qué ciertos sueños se repiten y qué mensaje celestial están entregando. Si has experimentado sueños proféticos o pesadillas recurrentes que parecen tener significado espiritual, no te pierdas esta revelación poderosa. Pero antes de cerrar, quiero orar contigo una oración específica que transformará tu relación con el dolor físico para siempre. Esta oración activará tu sensibilidad profética mientras te protege de cargas que no te corresponden. ¿Estás listo para recibir esta impartición divina? Hermano, hermana, hemos llegado al momento más poderoso de este encuentro divino. Durante estos minutos, el Espíritu Santo ha estado preparando tu corazón para recibir una impartición que cambiará para siempre la manera en que interpretas las señales que tu cuerpo te envía. No es casualidad que hayas permanecido hasta aquí. Dios tiene algo específico que depositarte. La historia del Dr. Raúl Mendoza que acabamos de compartir no es solo una narrativa inspiradora. Es un mapa profético
que te muestra cómo Dios puede transformar tu sensibilidad física en un ministerio poderoso de intercesión y sanidad. Cada dolor inexplicable puede convertirse en una puerta hacia milagros sobrenaturales, cada molestia sin causa médica en una invitación celestial para participar en la obra redentora del reino. ¿Has reconocido tu propia experiencia reflejada en esta historia? ¿Has sentido esas sensaciones extrañas que la medicina no puede explicar, pero tu espíritu intuye que tienen significado eterno? Si es así, no estás loco, no estás enfermo, estás siendo equipado por el cielo para propósitos que trascienden lo natural. Pero necesitas más que conocimiento teórico. Necesitas una impartición espiritual que active completamente este don en tu vida mientras te protege de las cargas que no te corresponde llevar. Es momento de orar con autoridad apostólica para que todo se alinee según el diseño original de Dios para tu vida. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, me presento ante tu trono de gracia con boldness santa. Reconozco que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, diseñado no solo para funciones naturales, sino también para comunicación sobrenatural contigo. Señor Jesús, tú que llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, declaro que toda sensibilidad física que has depositado en mí está ahora completamente sometida a tu señorío. Activo en este momento mi capacidad para discernir entre dolor natural que requiere atención médica y comunicación espiritual que demanda intercesión profética. Espíritu Santo, imparte sobre mí la sabiduría para interpretar correctamente las señales que mi cuerpo recibe. Dame discernimiento para reconocer cuándo estás invitándome a interceder por otros, y autoridad para descargar esas cargas en el lugar correcto, en los pies del Calvario. En el nombre de Jesús, cancelo toda transferencia de dolor que no venga de ti. Rompo cadenas de confusión espiritual, ansiedad por síntomas inexplicables y temor a mi propia sensibilidad. Declaro que mi don no es maldición sino bendición, no es debilidad sino fortaleza perfeccionada en tu poder. Padre, establezco límites espirituales santos alrededor de mi vida. Intercederé cuando tú me llames, pero no cargaré permanentemente lo que Cristo ya cargó en la cruz. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera porque estoy unido a ti. Ordeno que mi cuerpo funcione en perfecta armonía con tu propósito, que cada órgano, cada sistema, cada célula refleje tu diseño perfecto. Que mi sensibilidad profética coexista en paz con mi salud física, que mi intercesión genere vida y no enfermedad. Declaro que soy embajador de sanidad donde quiera que vaya. Que mi presencia traiga alivio a los que sufren, esperanza a los desesperados y revelación divina a los que buscan respuestas. Que mi sensibilidad se convierta en puente entre el cielo y la tierra. Ato toda interferencia demoníaca que quiera usar mi don para confusión o manipulación. Mi sensibilidad está cubierta por la sangre del Cordero y dirigida únicamente por el Espíritu de verdad. Ningún espíritu engañador puede usar mi cuerpo como receptor de mensajes falsos. Activo protección angelical sobre mi vida. Que tus ángeles acampen alrededor mío cuando ejerza este don, que me guarden de cargas excesivas y me fortalezcan para cada asignación intercesoria que me entregues. Por último, Señor, declaro que este don se multiplicará para bendecir a otros. Que mi testimonio anime a otros creyentes sensibles que han estado confundidos por sus experiencias. Que juntos formemos un ejército intercesorio que cambie territorios a través del poder de la oración profética. Todo esto lo pido y declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo mi Salvador y Señor, que se haga conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Ahora, como Jesús nos enseñó,
Elevemos juntos la oración que une a todos los creyentes alrededor del mundo, sabiendo que nuestro Padre Celestial escucha y responde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Hermano, hermana, sales de aquí transformado. Tu sensibilidad ya no será motivo de confusión, sino instrumento de gloria. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Vas equipado, protegido y empoderado para cumplir el propósito eterno que Dios ha diseñado específicamente para tu vida. En el nombre de Jesús, amén.